Profe Álvaro de Jesús Gómez, un placer saludarlo, bienvenido al Supercombo del Deporte aquí en la ciudad de Cali. ¿Y cómo lo tomó la noticia en primer lugar? Sí, muy buenos días, todavía sí, gracias Julián por la invitación, un saludo cordial para todos los oyentes y todos los integrantes de la mesa de trabajo. Durísimo, la verdad que no me lo esperaba. Hemos estado preparados porque la verdad que nos acostumbramos a estar perdiendo amigos por este problema de la pandemia, pero la del teacher sí, por la edad, por lo último que pude tener la oportunidad de verlo, y sabía que era una persona que se cuidaba físicamente y que se encontraba bien. Pues inmediatamente se me vino a la cabeza que había sido por el problema del COVID, ¿no? Pero cuando me dicen que fue de un ataque fulminante en el corazón, me dejó sorprendido porque no lo esperaba en un deportista, en una persona que no había parado de hacer deporte y se mantenía bien en su peso físico, no tampoco que como antes como jugador, no como normalmente una persona que está retirada, él se mantenía haciendo su fútbol, estaba vinculado a gimnasios y mantenía activo, digo físicamente, ¿no? Sí, profe, usted no dirigió, no tuvo que ver con el ascenso del Atlético Huila a la primera división, pero tuvo que ver en la conformación del plantel de convencer a un grupo de jugadores para que fueran a la B a tratar de hacer que el Huila regresara o llegara a la primera división, y entre ellos el nombre del teacher Berrío. Sí, yo pasé por el Quindío ya profesional, me vinculé ya como técnico profesional dirigiendo el Quindío, y eso le sirvió mucho al Atlético Huila porque ya verdaderamente querían conformar un equipo que tuviera grandes posibilidades. Tuvimos que ver en aconsejar el cuerpo técnico, y yo me encargué de convencer a jugadores para que hicieran parte de esa plantilla. Sabía que había un presupuesto, que había un plan muy serio y un cuerpo técnico también, integrado por el profesor Rujana, y empecé a convencer jugadores, entre esos Chepe Torres, mismo teacher y muchos otros jugadores que eran de la A, que ya habían tocado la A, y que siempre en esa época lo pensaban muchas veces pero demasiado para bajarse a la B. Les parecía que su imagen se iba a dañar, que económicamente no era rentable, y afortunadamente teacher aceptó, y él fue baluarte en ese título que consiguió Huila por primera vez en el ascenso. Y después de eso, teacher acompañó al Huila en la A varios años, y siempre fue referente, capitán del Atlético Huila, y el hombre que, tengo entendido, el hombre que más goles le sumó y ha sumado, creo que, al Atlético Huila en las campañas que han habido. Es el jugador que tiene el récord más alto de goles. Sin duda, es el sitio, el lugar. Todos tenemos, parece, un lugar de destino donde es el punto al que tenemos que llegar, y el sitio en el mundo del teacher Berrío fue la ciudad de Neiva. Después termina dejando su carrera y terminada su carrera como futbolista y como técnico en Cali. Fíjese, aquí estaba radicado, aquí dijo voy a terminar mi vida en Cali, y aquí la terminó, siendo de Amagá, de Antioquia. Entonces un hombre que recorrió muchos lugares del país, pero después se queda. No solamente acepta la invitación, asciende con el Huila, se queda, se vuelve el jugador histórico del Atlético Huila, el jugador más importante y referente del equipo Opita, y sin hacer curso de técnico también se vuelve técnico del Huila. Sí, él hizo algo muy bueno, ¿no? Y recibió consejos del profe Rojana, de mi persona, y era empezar en una división menor con el Atlético Huila, como lo han hecho muchos. Nelson Gómez hoy día, pues estuvo con Patriotas, estuvo con Llaneros, hoy día también Dairon Pérez, y él empezó con divisiones menores y rápidamente en una espacio que hubo, que quedaron sin técnico en la profesional, le dieron la oportunidad al teacher, y teacher fue técnico del Atlético Huila
hasta llegar en una ocasión a disputar un título, creo que fue con el Medellín, que disputó el título, y eso fue pues un logro muy grande para el Atlético Huila, que estuvo muy cerca de ganar un título profesional con el Teacher. Ese es buen dato. Jugó una final del fútbol colombiano como director técnico, la que perdió con el Deportivo Independiente Medellín, la recuerdo como si fuera hoy, evidentemente, pero hay que jugar las finales, hay que llegar allá. Y valga recordar también al profe Néstor Otero, que había tenido ese equipo que después el Teacher llevó hasta la final. Néstor Otero le hizo un gran trabajo y lo dejó muy, muy bien perfilado a ese equipo que el Teacher logró llevar hasta la final del campeonato profesional colombiano. Y se notaba que tenía una muy buena lectura de partidos, un muy buen manejo de grupo, tenía esos elementos que hacen importante a los entrenadores. Sí, tenía química con el jugador. Primero porque fue un gran jugador, un referente del Atlético Huila. La técnica de Teacher, pues como todo volante 10, pero un volante 10 con gol, ¿no? Con tiro libre, un volante 10 con unas muy buenas asistencias. Teacher era una persona que lo aprovechó muy bien el Atlético Huila. Y por eso se le facilitó llegar a tener buen manejo de grupo. Él en eso fue importantísimo, por el manejo, por la clase de persona, un hombre bien hablado, tenía un grado de educación interesante, y por eso le decían el Teacher, porque fue profesor en una ocasión antes de llegar al fútbol profesional, y le sirvió porque era un hombre que se sabía expresar y se le entendía muy fácilmente lo que él quería. Sí, le decían los periodistas nuevos, profesor Teacher. Profesor Teacher. y él los atendía, porque para dejarlo que descanse en paz al profe, a Teacher, dejé para lo último lo más importante y lo principal, y es que si fue buen jugador, si fue buen entrenador, la persona sensacional, y usted que lo tuvo, porque lo acompañó a usted en Águilas. Allí estuvo antes de irse a dirigir al Pasto, fue su asistente en Águilas, así que nos puede dar fe de lo buena persona que era, que es lo más importante de todo este paso por la vida. Sí, él había pasado por el Medellín, precisamente le sirvió la definición de ese título, y esa imagen quedó, y en una ocasión Medellín lo tomó. Después, cuando yo tomo el Águila, Fernando Salazar me dice, ahí está el Teacher, que dice que con usted no tiene ningún problema en ser el asistente mío. Dije, es un honor. Después de haber pasado él por Huila, haber disputado un título, haber dirigido el Medellín, y dijo, no, yo no tengo ningún problema de ser el asistente del profe Álvaro Gómez. Aceptó, y estuve con él acompañándome en esa última campaña que yo tuve con el Águilas. Y estando con Águilas, en una ocasión, después de precisamente terminamos un partido con el Medellín, tipo 6 de la tarde, y en las 8 de la noche me aparece el apartamento a decirme que el presidente del Pasto estaba interesado en él, había una vacante ahí, y que, bueno, todo era muy favorable. Me acuerdo mucho que le dije, Teacher, si no se va, lo echo del equipo. Tómenlo, hágale, porque esa oportunidad es muy bonita. Primero, económicamente; segundo, porque el Pasto no le exigía en ese momento resultados, porque venían de un bache grande, y no lo pensó dos veces, y esa misma noche le comunicó al presidente la decisión de dejar el Águilas y irse para Pasto. Y se fue y tomó el Pasto. Estuvo, creo que casi año y medio con el Pasto dirigiéndolo, y creo que fue el último también equipo que él dirigió. A su modo de ver, profesor Álvaro de Jesús, con el saludo cordial, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó que en esa carrera tan vertiginosa, como tan brillante, por qué entró en ese bache y ya hoy en día ni siquiera dirigía? Yo creo que eso tiene que ver por la manera como salió de Río Negro. Estoy completamente seguro. Porque no se lo esperaba el presidente que él le fuera a renunciar. Y seguramente que esas cosas hacen mucho daño. Quedan cosas que nadie no se puede probar claramente,
pero seguramente que por ahí de pronto no dejan que las personas continúen. Están vetados, profe. Usted no lo dice, pero él estaba como usted y como varios técnicos del fútbol colombiano vetados. O sea, hay acuerdo tácito entre los clubes para que entrenadores que toman algún tipo de decisión frente a los malos patrones que en ocasiones les corresponde, terminan siendo vetados. Usted no lo volvimos a ver en el fútbol colombiano por la misma razón. Sí, no le gustó al presidente y él mismo lo manifestó. Eso lo tomó como algo que lo faltó, hablemoslo así, al presidente, porque lo quería proyectar para el año siguiente o en cualquier momento cuando yo diera un paso al costado. Y Teacher, en una ocasión, él quiso hacer eso y Teacher le dijo, no, yo soy muy leal y siempre estoy y voy a estar ahí hasta cuando termine el profe su campaña y después sí podemos hablar, porque se presentó una situación, pero eso sí lo cogió de sorpresa y yo sé que eso hace mucho daño en este fútbol nuestro, desafortunadamente. Así es, pues profe, gracias por regalarnos estos minutos para recordar a un personaje del fútbol que se nos ha adelantado en el camino, como Guillermo el Teacher Berrío, que Dios lo tenga en su santa gloria, y a usted, profe, que ojalá, porque puertas no se cierran y sé que está trabajando afortunadamente, así que sigan las buenas noticias, ojalá pronto alguien le quite el veto y lo podamos volver a ver con toda su capacidad y su conocimiento. Muchas gracias, Julián, saludo para todos los integrantes de la mesa de trabajo y todos sus oyentes. Muy amable y Dios quiera que Dios lo tenga al Teacher en su gloria.